La verdad sobre el vudú que casi nadie te cuenta. Nunca empieces hablando del vudú pensando en muñecos con alfileres, porque eso no es lo que realmente es. Lo que te han contado del vudú está incompleto, y hoy vas a ver por qué. Cuando alguien dice vudú, muchos imaginan magia oscura, rituales secretos y películas de terror. Pero lo que casi nadie explica es que el vudú es una religión real, con millones de creyentes, con historia, reglas, templos y una profunda conexión con la identidad de un pueblo. En este video vamos a descubrir qué es realmente el vudú, de dónde viene, qué creen sus seguidores, por qué fue malinterpretado durante siglos y cuál es el gran error que el mundo sigue repitiendo sobre esta tradición. Y quédate hasta el final, porque hay un momento histórico que cambió para siempre la imagen del vudú en el mundo. ¿Qué es realmente el vudú? El vudú, también escrito como vodou o vodun, es una religión afrodescendiente que nació en el Caribe, especialmente en Haití. Su nombre viene del idioma fon del África Occidental y significa espíritu o deidad. La forma más conocida es el vudú haitiano, que se desarrolló en la isla de Haití durante la época colonial. No es magia negra. No es un culto secreto. No es una película de Hollywood. Es una religión con creencia en un Dios supremo, espíritus intermediarios, rituales, cantos y danzas, sacerdotes y sacerdotisas, celebraciones comunitarias. Hoy en día, el vudú es practicado por millones de personas, sobre todo en Haití, pero también en países como Benín, Togo y algunas comunidades en Estados Unidos. Sus raíces en África. Para entender el vudú hay que viajar mentalmente a África Occidental, especialmente a la región que hoy es Benín y Togo. Antes de la colonización europea, ya existían religiones tradicionales africanas que creían en un Dios creador supremo. Espíritus de la naturaleza. Ancestros que siguen influyendo en la vida de los vivos. Cuando millones de africanos fueron llevados como esclavos al Caribe entre los siglos XVI y XIX, llevaron consigo sus creencias. En Haití, esas creencias se mezclaron con elementos del catolicismo impuesto por Francia. Y ahí comenzó algo nuevo. La mezcla con el catolicismo. En la colonia francesa de Saint-Domingue, actual Haití, los esclavizados eran obligados a convertirse al catolicismo. Pero no abandonaron sus creencias originales. En lugar de eso, las fusionaron. Así nació una religión sincrética. Por ejemplo, algunos espíritus del vudú se asociaron con santos católicos. Las ceremonias incorporaron oraciones cristianas. Se adoptaron imágenes religiosas. Pero debajo de esa capa visible, seguían vivas las raíces africanas. ¿En qué creen los practicantes? El vudú cree en un Dios supremo llamado Bondi. La palabra viene del francés, bon Dieu, que significa buen Dios. Bondi es creador del universo, pero no interviene directamente en la vida diaria. Para eso existen los Loa o LWA, que son espíritus. Los Loa no son demonios. Son fuerzas espirituales que representan aspectos de la vida: amor, guerra, salud, agricultura, mar, muerte, protección. Algunos Loa conocidos incluyen Legba, guardián de los caminos; Ersuli, asociada al amor y la feminidad; Ogo, relacionado con la fuerza y el trabajo. Cada Loa tiene su personalidad, colores, símbolos y canciones. Las ceremonias. Las ceremonias de vudú incluyen canto, tambores, danza, ofrendas. En algunos rituales ocurre algo que para los creyentes es central: la posesión espiritual. Según la tradición, un Loa puede montar a una persona durante la ceremonia. La persona entra en trance y actúa como canal del espíritu. Desde fuera puede parecer extraño, pero dentro de la religión, es un momento sagrado y respetado. No es teatro. No es espectáculo, es una experiencia espiritual. El gran problema, la mala reputación. Aquí empieza el gran conflicto. Durante siglos, el vudú fue retratado por colonizadores y misioneros como algo peligroso y oscuro. Después, el cine reforzó esa imagen. Películas de terror mostraron zombies controlados por brujos malvados. La palabra vudú se volvió sinónimo de maldición. Pero esa imagen no refleja la realidad religiosa. Los famosos muñecos con alfileres, por ejemplo, no son una práctica central del vudú haitiano tradicional. Esa idea viene más bien del folclore y de adaptaciones culturales posteriores. El problema es que cuando una religión es reducida a estereotipos, sus practicantes sufren discriminación. En Haití, durante muchos años, el vudú fue perseguido oficialmente. Incluso después de la independencia, hubo campañas para suprimirlo. El momento histórico que cambió todo. Hay un evento clave que no se puede ignorar: la ceremonia de Bois Caiman en 1791.
Según la tradición, en esa ceremonia dirigida por Dutty Boukman, un líder espiritual y revolucionario, se realizó un ritual que unió a los esclavizados en rebelión contra Francia. Poco después comenzó la Revolución Haitiana, que terminó en 1804 con la independencia de Haití, convirtiéndose en la primera república negra del mundo. Historiadores debaten detalles del evento, pero lo que sí es claro es que el vudú jugó un papel importante como elemento de identidad y resistencia. Y aquí está el punto clave: el vudú no fue un símbolo de terror. Fue un símbolo de libertad. Reconocimiento oficial. En 2003, el gobierno de Haití reconoció oficialmente el vudú como religión. Eso fue un paso enorme, porque durante mucho tiempo fue practicado en privado, incluso con miedo. Hoy existen templos, sacerdotes llamados Haungan y sacerdotisas llamadas Mambo. Hay rituales públicos y celebraciones abiertas. ¿Y los zombies? Sí, tenemos que hablar de eso. La palabra, zombie, tiene raíces en el folclore haitiano. En algunas creencias tradicionales existe la idea de una persona que pierde su voluntad por medios espirituales. Pero el concepto moderno del zombie, como muerto viviente que come cerebros, viene del cine estadounidense del siglo XX. No es una enseñanza central del vudú religioso. Es cultura popular. El vudú hoy. Actualmente, el vudú convive con el cristianismo en Haití. Muchas personas se identifican como católicas y practicantes de vudú al mismo tiempo. También hay comunidades en Nueva Orleans, donde se desarrolló el llamado vudú de Luisiana, que tiene sus propias características. Además, en África Occidental, el vodun es reconocido oficialmente como religión en países como Benín. Cada 10 de enero, Benín celebra el Día Nacional del Vodun. Eso no suena a religión prohibida, suena a tradición cultural viva. Más que rituales, identidad y comunidad, el vudú no es solo ceremonias. Es sistema moral, comunidad, historia, memoria ancestral. Para muchos haitianos, el vudú es una forma de mantener viva la conexión con África y con sus antepasados. En contextos donde la esclavitud intentó borrar identidades, la religión fue una forma de resistencia cultural. La verdad incómoda. Aquí viene lo más fuerte. El miedo al vudú no nació del vudú, nació del racismo colonial. Cuando los esclavizados se organizaron y vencieron al ejército francés en la Revolución Haitiana, las potencias coloniales necesitaban una explicación. Y una narrativa útil fue presentar su religión como salvaje y peligrosa. Así se justificaba el aislamiento y el rechazo hacia Haití. Con el tiempo, esa imagen se volvió parte del imaginario global. Y hoy, cuando alguien dice, eso es vudú, muchas veces lo usa como sinónimo de algo irracional. Pero si lo analizas con calma, el vudú es tan complejo y estructurado como cualquier otra religión del mundo. El vudú no es una caricatura, no es una escena de película, no es un muñeco con alfileres. Es una religión con raíces profundas en África, moldeada por la historia del Caribe, marcada por la esclavitud, la resistencia y la identidad cultural. Tiene un Dios supremo, espíritus, rituales, líderes religiosos y millones de creyentes. Y sobre todo, tiene una historia que merece ser contada con respeto. La próxima vez que escuches la palabra vudú, recuerda que detrás de ese término hay siglos de historia, fe y lucha por la dignidad.